Diego, un joven universitario, se va de vacaciones a su pueblo. Su novia Laura queda horrorizada al descubrir todo lo que pasó durante su ausencia. En un caluroso día de verano, el sol ardía sobre el tranquilo pueblo de las calles que aún conservaban el polvo de los recuerdos infantiles. Diego, un joven universitario, regresaba a sus raíces para unas merecidas vacaciones. Estaba comprometido con Laura, una joven de su universidad, muy inteligente y apasionada, quien estaba completamente enamorada de él. Sin embargo, su relación estaba a punto de tomar un giro. Diego solía pasar las tardes bajo la sombra de un viejo árbol, observando el paso del tiempo mientras disfrutaba de la brisa veraniega. Y allí, entre los recuerdos de su niñez, estaba Isabel, su vecina de toda la vida, quien irradiaba una belleza natural y una dulzura que había cautivado a Diego desde que era un niño. Justo en ese momento, como obra del destino, Isabel pasaba por el sendero frente al árbol donde se encontraba Diego. Él levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Isabel, desatando un remolino de emociones en su interior. Con un gesto tímido, Diego levantó la mano en saludo. «Hola, Diego», exclamó Isabel con una sonrisa radiante, acercándose al árbol donde él estaba sentado. «Hola, Isabel», respondió Diego, conteniendo la emoción. «¿Cómo estás?» «Estoy bien, gracias», contestó Isabel, echando un vistazo alrededor. «Hace tanto tiempo que no nos vemos. ¿Qué has estado haciendo?» Diego se acomodó un poco nervioso, tratando de ocultar todas las emociones que lo invadían. «He estado ocupado con la universidad, ya sabes, pero siempre encuentro tiempo para venir a visitar a mis padres en el verano y pasar un rato tranquilo aquí», respondió, señalando el árbol bajo el cual se encontraban. Isabel asintió con simpatía. «Entiendo. A veces se necesita un momento de paz en medio del caos», dijo, mirando fijamente a Diego con una chispa traviesa en sus ojos. «¿Te importa si me uno a ti?» Diego se estremeció ligeramente ante la cercanía de Isabel, sintiendo la electricidad palpable entre ellos. «Por supuesto, no hay problema», respondió con una sonrisa nerviosa, moviéndose para hacer espacio a su lado. Así, bajo la sombra del viejo árbol, Diego e Isabel compartieron toda la tarde, cada palabra y cada mirada cargada de una química irresistible que amenazaba con desbordarse. En los próximos días, Diego e Isabel se dedicaron a explorar el pueblo juntos. Las tardes parecían interminables, llenas de risas y complicidad, como si el tiempo se detuviera para ellos dos. Un día, decidieron dar un paseo por el viejo muelle del lago. Sentados en el borde de madera, mientras observaban cómo los patos nadaban, compartieron sueños e ilusiones. Las manos de Diego rozaban accidentalmente las de Isabel, enviando señales de deseo a través de su cuerpo. La noche los encontró bajo el cielo estrellado, caminando por los senderos del pueblo. Se detuvieron y entre susurros suaves y miradas intensas, compartieron un beso que parecía contener todo el universo en un solo instante. Y finalmente, en la intimidad de la noche, encontraron refugio en los brazos del otro. Sus cuerpos se fundieron en un abrazo apasionado, con la urgencia del deseo y la ternura del amor. Fue como si el mundo se desvaneciera a su alrededor. En ese momento, Isabel entregó su corazón a Diego de una manera que trascendía las palabras. Al amanecer del día siguiente, Diego se despertó con un nudo en el estómago. La realidad de su situación golpeó con fuerza mientras recordaba que su novia Laura lo esperaba en la ciudad con amor y confianza, ajena a la traición que había cometido. El peso de la culpa se posó sobre sus hombros, empañando los recuerdos de la noche anterior con angustia y remordimiento. El tiempo parecía moverse con lentitud mientras Diego intentaba procesar sus emociones encontradas. Cada momento con Isabel se volvía una carga cada vez más pesada, una contradicción dolorosa entre el deseo de permanecer en aquel idilio efímero y la responsabilidad de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Mientras tanto, Isabel también se encontraba atrapada en un torbellino de emociones confusas.
La noche compartida con Diego había sido como un sueño del que no quería despertar, pero la luz del día trajo consigo la cruda realidad. A pesar de la pasión compartida, sabía que no podía competir con el amor que Diego sentía por Laura. Una sensación de vacío se apoderó de su corazón, dejándola vulnerable y perdida en un mar de dudas y arrepentimientos. El día de la partida finalmente llegó, envuelto en una mezcla de emociones encontradas para Diego. El sol brillaba sobre el pueblo como una despedida melancólica, mientras él se despedía de Isabel con un nudo en la garganta. Se abrazaron con fuerza, como si pudieran detener el tiempo y mantener aquellos instantes eternamente suspendidos en el aire. Las palabras apenas fluían entre ellos, cargadas de significados no dichos y promesas rotas. Isabel observó con tristeza cómo Diego se alejaba por el sendero, llevándose consigo una parte de su corazón. Al regresar a la ciudad, Diego se sumergió nuevamente en su vida cotidiana junto a Laura, pero estaba sumido en una mezcla de culpa y desesperación. Un día, Diego decidió buscar refugio en la compañía de un amigo de la universidad. Juntos se dirigieron a un bar local a tomar un par de cervezas. Bajo la influencia del alcohol, Diego se encontró incapaz de contener el peso de sus secretos, así que confesó a su amigo los detalles de su encuentro con Isabel en el pueblo, así como la traición hacia Laura, su verdadero amor. Lo que Diego no anticipó fue que su amigo, en un acto de lealtad mal entendida o quizás simplemente por una falta de juicio propia de la borrachera, compartió la historia con la chica con la que él salía en ese momento. Para sorpresa de Diego, esa chica resultaba ser una amiga cercana de Laura. Fue así como Laura se enteró de la traición de Diego, no a través de una conversación honesta y sincera, sino a través de la boca de una amiga. El corazón de Laura se desgarró en 1000 pedazos al escuchar la verdad. La confianza que había depositado en Diego se desvaneció como humo, dejándola vulnerable y desamparada en medio de un mar de emociones negativas. Y así, en medio de la oscuridad de la noche, Laura se encontró confrontando una realidad que nunca había imaginado, enfrentándose a la verdad que había estado oculta tras las sombras de la mentira y la traición. Herida y devastada, Laura confrontó a Diego. Su voz temblaba con una mezcla de ira y dolor mientras le exigía una explicación. Diego, abrumado por el peso de sus errores, balbuceó excusas vacías. ¿Diego?, lo llamó Laura con una mezcla de tristeza y furia en su voz. Diego levantó la mirada, encontrando el rostro de Laura lleno de dolor y decepción. ¿Es cierto lo que dicen?, preguntó Laura, luchando por mantener la calma mientras su voz temblaba con la intensidad de sus emociones. Lo siento, Laura, susurró finalmente con los ojos llenos de remordimiento. Fui un tonto, cometí un error, pero te amo, de verdad. Las lágrimas comenzaron a desbordarse de los ojos de Laura mientras luchaba por procesar las palabras de Diego. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Te amaba, confiaba en ti. Diego bajó la mirada. La peor cosa que he hecho en mi vida, te la acabo de hacer a ti, pero juro que nunca quise lastimarte, estaba confundido. ¿Y qué esperabas? ¿Que simplemente lo olvidara y todo volviera a ser como antes?, preguntó Laura. No puedo creer que hayas sido capaz de engañarme de esta manera. Diego levantó la mirada, encontrando el dolor en los ojos de Laura. No sé qué más puedo hacer, pero te prometo que haré todo lo posible para enmendar mis errores, dijo con desesperación. Laura se refugió en su cuarto, rodeada por la oscuridad de la noche y el silencio abrumador de sus pensamientos. A pesar de su juventud, Laura comprendía más sobre el mundo real de lo que muchos podrían imaginar. Recordaba momentos más felices, cuando la inocencia aún teñía su visión del amor y la confianza. Pero ahora, la realidad la golpeaba con fuerza, recordándole que el mundo no siempre era justo ni compasivo. Laura cerró los ojos, dejando que las lágrimas recorrieran su rostro mientras reflexionaba sobre las lecciones dolorosas que había aprendido. Aunque era joven,
Había experimentado el dolor profundo del engaño y la desilusión. Mientras tanto, Isabel, en su rincón del mundo, se encontraba perdida en un mar de emociones contradictorias. A pesar de su corazón roto, había aprendido una lección valiosa sobre el amor y la lealtad. Después de la confrontación dolorosa, cada uno siguió su propio camino. Diego, consumido por el remordimiento y la necesidad de redimirse, se sumergió en un proceso de autorreflexión y crecimiento personal. Aprendió a enfrentar las consecuencias de sus acciones y a valorar la importancia de la fidelidad y la honestidad en una relación. Con el tiempo, Diego se comprometió a reconstruir su vida sobre bases más sólidas, cultivando relaciones basadas en el respeto mutuo y la confianza genuina. Laura, aunque herida por la traición de Diego, encontró la fortaleza para sanar y seguir adelante. Se permitió sentir el dolor y la tristeza, pero también la esperanza de un futuro mejor. Con el tiempo, Laura se reconectó consigo misma, descubriendo su propia valía y aprendiendo a confiar en su intuición y en sus propias decisiones. Encontró el coraje para abrir su corazón de nuevo, sabiendo que merecía un amor verdadero y sincero. Isabel, por su parte, también experimentó un proceso de transformación. Aunque su encuentro con Diego la dejó con el corazón roto, encontró la fuerza para sanar y aprendió a valorarse a sí misma y a reconocer su propia dignidad, comprendiendo que merecía un amor que la valorara y la respetara en igual medida. Aunque sus caminos se separaron, cada uno de ellos llevaba consigo las lecciones aprendidas y los recuerdos compartidos de aquella historia de amor efímera. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal y déjanos un like. Esta historia seguro también te va a gustar.